de la nueva normatividad en el Perú, futuro de las contrataciones con el Estado. Esta mesa estará moderada por la doctora Amalia Moreno Vizcardo. La doctora Amalia Moreno Vizcardo es abogada con más de 20 años de experiencia, experta en contratos internacionales, es directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Secretaría Ejecutiva de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ha sido condecorada por servicios distinguidos a la nación en el grado de gran oficial, cuenta con maestrías internacionales y ha sido docente universitaria. Recibamos a nuestra moderadora y a nuestros ponentes con fuertes aplausos. Muchas gracias a la Universidad Católica por esta invitación, al Centro de Solución de Conflictos y Arbitraje, también por no solamente por esta invitación, sino por los temas que nos han dado para tratar en esta mesa. Quiero empezar invitando haciendo la reseña de este excelente panel que nos acompaña para tratar un tema importante que es el nuevo marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente en arbitraje y los retos que tienen estas modificaciones. Voy a empezar presentando al doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Él es abogado de la Universidad Católica con más de 40 años de experiencia en contratación pública, autor del proyecto de la primera Ley de Contrataciones del Estado, ha realizado estudios para la Comunidad Andina y para la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, es consultor catedrático y árbitro. También nos acompaña María Hilda Becerra, abogada, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en materia arbitral en contratos privados y públicos, docente universitaria en programas de posgrado en arbitraje, contratación pública y derecho administrativo, y registrada como árbitro en el Registro Nacional de Árbitros y los principales centros de arbitraje. En esta mesa también está presente Alfredo Soria Aguilar, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, UPC y Universidad Pacífico, árbitro de la nómina CAR, PUC y de otras importantes instituciones arbitrales, coautor y coordinador de los libros Temas de contrataciones con el Estado y Arbitraje en contrataciones con el Estado. Finalmente, también está la doctora Magali Rojas, abogada por la Universidad Católica con más de 25 años de experiencia, máster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y magíster por la Universidad Continental. Asesora del secretario general de la Comunidad Andina, ha sido vocal del Tribunal Administrativo de la OEA y presidenta del OCE, catedrático y árbitro en contrataciones públicas. Bien, como han visto ustedes, tienen una vasta experiencia con la cual seguramente nos van a permitir arribar a conclusiones importantes en el arbitraje en el Perú y específicamente en el arbitraje en la compra pública. Que antes de darle el pase, ¿no? a la primera ponente, que va a ser María Hilda, quería compartir con ustedes un poco de repente o comentar lo que ya en la primera mesa se ha señalado. ¿Será correcto la premisa de que siendo la compra pública o el mecanismo a través del cual se administran los recursos públicos pueda tener su propia regulación y esta regulación ser incluso excesiva en este tipo, en este marco normativo? Creo, no solamente por mi experiencia, sino sobre todo por los resultados que estábamos recibiendo en estos últimos años, que la sobreregulación y sobre todo la distorsión a través de esta regulación de la esencia del arbitraje como tal nos está alejando de esta buena práctica internacional. El arbitraje es un mecanismo ágil, es un mecanismo célere y sobre todo tiene ventajas que, vamos a decir, a nivel internacional han sido reconocidos. Te da una administración de justicia con un enfoque neutral, la inapelabilidad también es una ventaja porque el laudo, salvo por el tema del recurso de anulación, no es apelable. Hay una serie de ventajas definitivamente que se le reconocen al arbitraje. Sin embargo, esta ha sido distorsionada en el tiempo por no solamente por una sobreregulación, sino sobre todo porque hemos querido, no sé si distorsionar su esencia, sino hemos querido desnaturalizar
amparados en la excesiva transparencia que tiene la administración de los recursos públicos a través de este marco normativo. Nuestros panelistas nos van a ayudar a saber cuánto de esto se ha mejorado con la nueva ley de contrataciones del Estado y cuánto nos está faltando por trabajar en estos resultados eficientes, probos que estamos buscando dentro de la compra pública. Así que le doy el pase a María Hilda Becerra, tenemos ya nuestros tiempos y vamos a escuchar atentamente a lo que nos tiene que decir. Buenas noches, muchísimas gracias a la universidad, al Centro de Arbitraje de la Católica. Felicitaciones por sus 25 años. Es realmente un honor estar aquí y compartir la mesa con tan distinguidos profesionales. La pregunta que se me había planteado es, ¿se están solucionando los problemas de fondo del arbitraje con esta nueva ley? Y creo que la respuesta corta es no. Y la razón es muy sencilla. Cuando hablamos de cualquier mecanismo de administración de justicia, no podemos desligar el tema, vamos a decir jurisdiccional de resolver el conflicto, es decir, la decisión de fondo de la gestión del proceso. Son dos asuntos completamente inescindibles. No podemos decir que vamos a tener un laudo maravilloso si es que atrás no tenemos todo un sistema de gestión administrativa y de soporte que lo haga posible. Cuando elegimos un centro de arbitraje, no solamente estamos eligiendo el centro de arbitraje que va a hacer el papeleo, va a hacer función. En este momento, no solamente tiene que ver con la designación de árbitros, sino también con el tipo de reglas procesales que se aplican. Designar un centro de arbitraje es fundamental, es la piedra angular, diría yo, para comenzar correctamente un arbitraje. En ese escenario, y tal como hemos escuchado en la mesa anterior, el día de hoy tenemos una norma que nos propone algunos asuntos que los voy a pasar rápidamente porque ya se han señalado en la mesa pasada. La norma nos dice que los centros de arbitraje deben pertenecer al registro administrado por OS, constituidos como persona jurídica, contar con código de ética, 5 años de experiencia, en algunos casos con certificación en gestión y calidad antisoborno. Y además el reglamento establece otros requisitos adicionales al centro. Para ser árbitro, nos dice, es necesario estar en un centro de arbitraje registrado o ser confirmado por este. El CAR remite a la OS su nómina de árbitros, son supervisados por OS, por una institución seleccionada o por una institución seleccionada por concurso público que supervisa siguiendo ciertos criterios seguidos por OSE. Además, hay una obligación de registro de información y un régimen de infracciones a cargo de OS. Bueno, pues pareciera que esto está, entre comillas, muy bien. El gran problema es que, como se ha señalado en la mesa pasada, el día de hoy tenemos 267 centros de arbitraje registrados en el RENACE. Pero además, si ustedes ven cuántos centros de arbitraje es posible registrar en la plataforma el día de hoy, de la plataforma del SEACE, vamos a encontrar únicamente 15 centros de arbitraje. Es decir, si yo soy usuario y quiero registrar un centro, solo voy a tener 15 alternativas cuando en el mercado existen 267 centros de arbitraje. Y esta es una cifra que se va moviendo. Esta es la cifra al día de ayer, hoy día pueden ser más. Y 117 centros de arbitraje aproximadamente han registrado laudos en el SEACE. 117 centros de arbitraje. Y creo que es importante mirar dónde estamos y qué está pasando. Estos 117 centros de arbitraje que han registrado laudos en el SEACE están en todo el Perú. Y me he permitido poner la imagen para recordar que el Perú es un poquito más grande de lo que a veces recordamos. Y todos los lugares donde hay un puntito rojo, hay alguna cámara de comercio de ese lugar que ha registrado laudos en el SEACE. ¿Qué cosa queremos decir entonces? Que el día de hoy tenemos un universo enorme de centros de arbitraje que están en absolutamente todas las regiones, distritos, provincias del país, administrando arbitrajes de controversias con el Estado. Y recordemos que hay algunas regiones como Ancash, Puno, Cusco, que son las que mayor presupuesto reciben con distritos muy pequeños
significativamente grandes en el tamaño de su población y etcétera, por Canon, por ejemplo, que hace que administren recursos fundamentales. Y la pregunta es, ¿quién está supervisando todo esto? Y ahí están las cifras de los laudos registrados en la plataforma del SEACE. Está allí algunas cifras de los que aparecen como centros de arbitraje que ya han registrado laudos. Obviamente la PUC encabeza el listado y vamos a encontrar muchísimos que tienen por lo menos un laudo arbitral registrado. Creo que el problema no es lo que acabamos de ver, sino lo que no vemos. El problema no son los centros de arbitraje grandes, los centros de arbitraje reconocidos, los centros de arbitraje que tienen una trayectoria de 25 años, como la Católica o la Cámara de Comercio de Lima, que todos sabemos tienen estándares absolutamente adecuados y eficientes para la gestión de sus controversias. El problema es lo que no se ve. ¿Y por qué digo lo que no se ve? Porque las cifras de los arbitrajes registrados en el SEACE en los últimos años ha ido cayendo. En el año 2018 se registraron en el SEACE 789 arbitrajes y en el año 2023 solo 329. Todos sabemos que 329 no es el número real de arbitrajes que existen. Eso está muy lejos de la realidad y estas son cifras que tiene OCE. Lo peor de esta situación, sí creo que es una situación muy delicada, es que toda esta información no está procesada por OCE. OCE el día de hoy no tiene el registro de cuántos laudos tiene, de cuántos arbitrajes están en giro, no tiene ninguna información procesada. No sabe exactamente cuántos centros de arbitraje existen en el país y cuántos están operando. Y ojo, estamos hablando de todo el país. Yo pregunto, este diseño normativo que tiene el día de hoy la norma de decir que va a hacer supervisión, va a supervisar con Tamana, que está en Ucayali, va a supervisar cualquier otra provincia, Canchis, Quimbiri, San Marcos, cualquier otro distrito que tenga un centro de arbitraje. Tenemos un Estado capaz de regular esa diversidad y atomización de centros de arbitraje. Yo creo que la respuesta se cae de madura. Estamos hablando de una norma que sí ha sido preparada para em, para una realidad distinta, porque la nueva ley pone a los centros de arbitraje como los grandes centros de arbitraje, como si fueran los protagonistas del arbitraje. La ley está pensada claramente en la realidad que teníamos hace 5 años, en la que teníamos, no sé, centros de arbitraje muy pocos, con mucha trayectoria, que además tenían muchísimo que aportar, y el día de hoy tenemos una atomización impresionante. Y además tenemos cortes superiores que el día de hoy están administrando y resolviendo las controversias sobre anulación de laudo a nivel nacional. La pregunta es cómo lo están haciendo, qué tanta transferencia de conocimiento existe. Y ¿hay supervisión realmente? ¿Hay capacidad para supervisar todo esto? Algunas alternativas que creo que ya se han dicho, pero creo que es importante insistir. Es sustancial aprobar una cláusula modelo que contenga expresamente un centro de arbitraje al que las partes se obliguen a someterse como controversia. Creo que esa es una cuestión que no podemos eludir. Y es fundamental que estos centros de arbitraje sean, digamos, es el único mecanismo que vamos a permitir para que los centros de arbitraje tengan algún tipo de maduración y crecimiento, porque si no vamos a perpetuar la situación que tenemos el día de hoy. Según según la ley, OCE debe definir criterios para calidad de arbitraje. Bueno, entonces que OCE defina ciertos criterios y cada entidad elija 1 o 2 centros de arbitraje, se me ocurre anualmente, uno de los cuales necesariamente debe incorporarse en la cláusula de solución de controversias. Por ejemplo, un contrato que se hace en Ayacucho, lo lógico sería que elija su centro de arbitraje en Ayacucho, pero señalando alguna razón concreta por la que lo elige, no porque es mi tío, mi vecino o mi compadre. Y sería deseable
que se incorpore algún tipo de respaldo institucional como un requisito para que los centros de arbitraje no sean simplemente personas jurídicas aisladas, sino que, por ejemplo, se dé un impulso a las cámaras de comercio o a los colegios profesionales para que sean ellos los que respalden al centro y que el centro que dé el respaldo tenga algún tipo de trayectoria. No podemos tener, perdonen la expresión, chinganas fungiendo de centros de arbitraje. Y finalmente, creo que es necesario un proceso de transferencia de conocimiento, porque si no, no vamos a ir a ningún sitio. La Corte Superior de Lima ha desarrollado a lo largo de 20 años ciertos criterios para anulación del laudo, por ejemplo. ¿Cuánto de eso se ha trasladado a nivel nacional? Creo que lo saludable de la situación que tenemos el día de hoy es que, bueno, tenemos por primera vez en un mapa del Perú toda todas las regiones del Perú involucradas. En este mapa solamente faltan Tumbes y Huancavelica. Son las únicas que no tienen un centro de arbitraje como Cámara de Comercio. Es la primera vez que tenemos este escenario tan diversificado. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Creo que también puede ser una oportunidad en la que las regiones, ya que el diseño normativo y la realidad es la que tenemos, pues podamos transferir conocimiento y un conocimiento que sea valioso para todos. Creo que sin conocimiento lo único que estamos haciendo es corromper el sistema, entendido corrupción, no solamente como la dádiva, sino también como romper un sistema que hasta el día de hoy, de alguna forma y con sus bemoles, ha ido funcionando. Y quiero concluir y dejarles esta cita que me encanta de Yuval Harari, que dice: los sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños. Esta es la razón por la que los sapiens dominan el mundo, mientras que las hormigas se comen nuestras obras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. Bueno, creo que es el momento en el que los centros de arbitraje serios, los que han liderado siempre, cooperen activamente para lograr la autorregulación a la que se referían en la mesa pasada. Y además hay un esfuerzo importante en el Poder Judicial para transferir conocimiento. Creo que nuestro gran defecto el día de hoy es nuestra falta de conocimiento, porque si no, creo que este no sería un problema. Tenemos una mezcla perversa de conocimiento, de ignorancia, desconocimiento y corrupción. Y esa es una mezcla que es realmente perversa para nuestro país. Entonces creo que aprovechemos la realidad. Estamos dispersados a nivel nacional como centros de arbitraje, pero creo que también es un reto para lograr cooperación y no ser salir airosos de esta situación que puede ser, para mí, a veces un poco triste, ¿no? Pero para ponerle la nota esperanzadora, creo que si logramos cooperar, este asunto podría ser una buena oportunidad aprovechada. Muchas gracias. Muchas gracias, María Hilda. Creo que has tocado temas bastante importantes y sobre todo has resaltado la proliferación de estos centros de arbitraje que en ningún caso, habiendo participado en varias modificaciones normativas de la Ley de Contrataciones del Estado, ha buscado estas modificaciones. O sea, hemos probablemente con tantas modificaciones hemos logrado el resultado distinto. Lo que se ha querido siempre es custodiar la administración, la calidad en la administración de los centros de arbitraje y lo que hemos logrado es esta proliferación sin las exigencias de especialización y técnicas que requiere el arbitraje. Así que me quedo con tu última frase: la transferencia de conocimientos es sumamente importante, no solamente en el arbitraje, en todas las buenas prácticas, y sin ello lo único que hacemos es distorsionarla o mal utilizarla, ¿no? Y darle, por supuesto, abrirle las puertas a la corrupción. Y en esa misma línea, ahora vamos a conversar con Alfredo. Justamente Alfredo también tiene vasta experiencia en materia de arbitraje, como ya lo hemos señalado, y queríamos conocer un poco, Alfredo, tu punto de vista respecto de la eliminación del RNA, del famoso RNA, y saber si esta eliminación realmente contribuye al fortalecimiento del arbitraje que por lo que estamos escuchando, pues sigue en esta línea o en esta búsqueda de generar mayor confianza de las partes. Bien, muchas gracias por la invitación al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Es un honor compartir esta mesa con tan grandes profesionales. Bien, sobre la pregunta,
si me parece favorable o no la eliminación del RNA-OCE, hay que entender un poco por qué existe el RNA-OCE, ¿no? Y de repente para algunos no es algo conocido, pero desde mi visión de la práctica, lo que ocurrió fue que el Estado trató de solucionar un problema y generó otro peor, ¿no? O sea, ¿cuál era el problema que existía antes del RNA-OCE? El problema que había era que algunas entidades del Estado, no todas, no las más grandes ni las más importantes, algunas entidades del Estado designaban árbitros que no eran idóneos para el cargo, porque no tenían conocimiento, porque no tenían experiencia, porque no sabían absolutamente nada de los temas que se estaban decidiendo, por amistad, inclusive por vínculos de familiaridad en algunos casos, ¿no? Y eso era evidente porque iniciaba un proceso arbitral y luego surgía el cuestionamiento y resultaba que era familiar del alcalde o de alguna autoridad municipal en una entidad local, ¿no? Y cosas así sucedían en el arbitraje, cosa increíble que ocurre en el arbitraje, pero estamos en Perú, ¿no? Entonces, como el Estado designaba mal a sus árbitros, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con el sistema, no tiene nada que ver con los privados. El Estado designaba mal a los árbitros, lo cual generaba desconfianza en el arbitraje. El privado veía que el otro árbitro tenía conflicto de interés y que no revelaba, generaba desconfianza en el arbitraje, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el propio Estado, en lugar de solucionar los mecanismos de designación de los árbitros, lo que hizo fue, bueno, ya no pueden designar libremente entidades, van a designar de esta lista, ¿no? Y es más, para arbitraje en contratación con el Estado, antiguamente, bajo la ley 3225 originaria, ¿no? Desde la concesión originaria de la inclusión del RNA-OCE, casi era un requisito necesario para arbitrar en temas de contratación con el Estado el que se encuentre en la nómina de RNA-OCE, en la lista, en el Registro Nacional de Árbitros del OCE, ¿no? Ahora ha quedado ya reducido a su mínima expresión, porque hoy con las normas vigentes solamente se exige RNA-OCE para aquel árbitro que es designado por la entidad y cuando designa una institución arbitral de manera residual al presidente. Nada más, porque antiguamente inclusive era el árbitro único, pero ya ni siquiera es árbitro único. Existe inclusive una opinión del OCE que cuando las instituciones arbitrales designan de manera residual al árbitro de la parte estatal, inclusive puede no estar en el RNA-OCE. Eso dice inclusive una opinión del OCE. Entonces ahora el RNA-OCE está reducido a su mínima expresión, ¿no? Solamente para cuando el Estado tiene que designar y cuando las entidades, las instituciones arbitrales, perdón, tienen que designar de manera residual. Esto último no lo entiendo, ¿no? Porque no ocurre el problema en la designación de las instituciones arbitrales. Los problemas normalmente surgían con ocasión de las designaciones por parte del Estado, ¿no? Que lo hacían de la manera que habíamos comentado. Entonces ¿por qué decimos que es un problema mayor? Porque redujo la posibilidad que tenía la parte estatal de designar a los árbitros a una lista muy corta, que llegó a ser de 38 personas. Fíjense, en un tiempo llegó a ser en 38 personas, se quedó la lista. Con lo cual, ¿qué problemas ocurrieron? Ocurrieron problemas de designaciones repetidas. Desconfianza en el arbitraje porque un árbitro era designado varias veces y no era culpa del árbitro que se ha designado varias veces, no había ningún vínculo entre el árbitro y la entidad. Lo que pasa es que la entidad tenía una lista muy corta y un número de casos muy grande y no tenía otra alternativa porque la ley la obligaba a designar de esa lista corta. Entonces generó un problema para el propio Estado peor del que tenía, peor que el que tenía, ¿no? Y por eso es que ahora ya en una situación en la cual el Estado ya ni siquiera tiene a quién designar, ¿no? Porque está designando a uno y ya no quiere aceptar porque ese uno tiene 30 casos en curso, ¿no? Ya dice, oye, ya pues, ¿no? Ya 30 es suficiente. Pero no hay más, doctor, acepte, por favor. No, no, yo tengo un límite de casos, dirá alguno, ¿no? Otro de repente aceptará, ¿no? Pero no hay ningún tipo de conflicto en este caso porque la lista es muy reducida, ¿no? Entonces es más que lógico que no tiene otra alternativa de designar. Pero ya los propios árbitros no están aceptando. Entonces
La parte estatal no tiene forma de designar, ¿no? Entonces era algo inevitable, era algo que se veía venir, ¿no? Que se elimine el RNA-11, lo cual creo positivo, ¿no? Que se elimine el RNA-11. Pero si el problema es la designación de los árbitros, si el problema es la designación de los árbitros, creo que tenemos que pensar, o el Estado tiene que pensar, en formas más creativas de designar a los árbitros, como por ejemplo tomar en cuenta prácticas que están aplicándose de manera internacional, en la cual las instituciones arbitrales, como adelantó el doctor Walter Albán, proponen a las partes una lista corta de árbitros y las partes colocan una puntuación, por ejemplo, a esos árbitros, una lista de 10 árbitros, por ejemplo, dice la institución arbitral, y las partes colocan una puntuación a esos árbitros. Los 3 árbitros que consiguen conjuntamente con la votación de ambas partes los más altos puntajes, esos son los que integran el tribunal arbitral. Legitimidad para el momento en que se está designando al tribunal arbitral no depende enteramente de la voluntad de las partes, pero las partes sí participan, efectuando sus puntuaciones para designar al presidente. En todo caso, el que tiene más puntaje será el presidente y los otros 2 serán coárbitros, pero ese tribunal ya tiene legitimidad. Se elimina el tema del conflicto de intereses, se tiene mayor confianza en el tribunal y vamos a tener un tribunal arbitral más legitimado que el que actualmente existe, que normalmente siempre se cuestiona al árbitro designado por alguna de las partes. O sea, ya parece que esto fuera competencia, a ver quién recusa más, por qué tontería, ¿no? Entonces ya debe parar eso, tenemos que pensar de manera diferente para encontrar respuestas a lo que está ocurriendo. Entonces, si el problema es la designación, eso es. Ya estamos en el tiempo, me he puesto tarjeta roja. Pero esto puede funcionar, esta propuesta que les digo puede funcionar solamente si es que existen instituciones arbitrales serias, éticas y eficientes. Porque si no tenemos instituciones arbitrales serias, éticas y eficientes, el tema no funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Creo que en la propuesta que planteas y que se ha señalado también en la mesa anterior respecto de una forma más creativa de designar a los árbitros, también has resaltado la necesidad de que estos centros arbitrales tienen que tener unas consideraciones técnicas que no la están teniendo ahora. Y por el contrario, creo que ahora la nueva ley de contrataciones del Estado incluso le da nuevos retos vamos a decir, al sistema de arbitraje en general, porque ahora, por ejemplo, los adicionales que antes no podía o no formaba parte de la materia arbitral, ahora sí lo pueden hacer. Y creo que es importantísimo tocar a detalle este punto, y de eso nos va a hablar justamente el doctor Gandolfo, para que nos centre un poco en cuáles son las oportunidades y retos que se presentan en la nueva ley de contrataciones respecto del tratamiento de estos adicionales. Él también ha presentado o ha preparado una presentación, así que vamos a escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias al Centro por la invitación y por la organización de este siempre importante congreso. Vamos a hacer un repaso sobre el tema de adicionales. En la nueva ley de contratación del Estado. En primer lugar, vamos a revisar el artículo de la ley de contratación del Estado actualmente vigente. ¿Qué es lo que dice? Dice: la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación ni arbitraje ni a junta de resolución de disputas. Luego agrega: las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o de la Contraloría, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente norma o en el reglamento, correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. Así estamos. Ya sabemos que las prestaciones adicionales son aquellas que son indispensables para lograr el objeto del contrato,
Ya sabemos también que las prestaciones adicionales, cuando van hasta el 15%, son aprobadas por la entidad y por encima del 15% son aprobadas por la entidad, pero también aprobadas por la Contraloría General de la República. Ninguna de esas prestaciones adicionales puede ir a arbitraje. Ya sabemos también que esto del enriquecimiento sin causa indebido era una maniobra que utilizábamos los abogados para sacarle la vuelta a la ley y reclamar en arbitraje lo que teóricamente la ley impide. Ok, en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas se dice que no pueden ser sometidas en el artículo 76.3, que no pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, como se llama ahora la antigua JRD, conciliación o arbitraje, las pretensiones referidas a todas las que ya sabemos, enriquecimiento sin causa, indebido o pago de indemnizaciones, o cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial por estas, y subrayo, por parte de la Contraloría General de la República. Estos supuestos son de competencia del Poder Judicial. Entonces ahora encontramos una novedad interesante. Probablemente a lo largo del Congreso hemos encontrado noticias desalentadoras, tristes, que nos apenan, pero acá tenemos algo que nos alegra y que nos demuestra que estamos reduciendo el margen de aquello que no puede ir a arbitraje, o dicho de otra manera, ampliando, abriendo las puertas de la solución de controversias a través de la Junta de Resolución de Disputas o arbitraje a más temas. Ok, entonces, si esas están prohibidas de ir a arbitraje o a otros medios de solución de controversias, quiere decir que las otras sí pueden ir. El siguiente artículo, ya no era necesario decirlo, pero el siguiente artículo 76.4 dice: las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje. Acá el Congreso se equivoca, yo creo, porque dice aprobadas por la entidad, y las aprobadas por la entidad normalmente no tienen que ir a arbitraje ni discutirse, porque las aprobadas por la entidad se ejecutan y se cumplen, ¿no es verdad? Bueno, es un error. Yo lo advertí, se los dije a los señores, pero no entienden, bueno, hacen lo que pueden, entonces quedó así la cosa. Bueno, siempre me consultan, ¿no? Eso es lo bueno, me consultan, yo quedo tranquilo porque doy mi opinión. El problema es que nunca me hacen caso, o casi nunca ya me hacen caso, ¿no? Antes me hacían caso. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos? Vamos a repasar lo que decía la primera ley de contratación del Estado, aquella que por circunstancias diversas yo tuve la oportunidad de elaborar su primer proyecto. Esa ley decía: la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 15% de su monto, como hasta ahora. En el supuesto que resultara indispensable la realización de obras adicionales mayores, la entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización del titular del pliego o de la máxima entidad de la entidad, debiendo para el pago, solo para el pago, contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que cuente con los recursos. Luego, en el decreto legislativo 1017 ya se agregó para la ejecución y el pago. Entonces ya se empezó a complicar la cosa, porque para la ejecución y el pago se reclamaba la autorización previa de la Contraloría General de la República, que probablemente tenga un rol muy importante que cumplir, pero de manera específica en materia de obras, en materia de adquisiciones de aviones, en materia de adquisiciones de productos médicos, de todo no sabe, pues porque no puede saber de todo. Si supiera de todo, ya que ellos gobiernen y desapareceríamos los ministerios, ¿no? Para eso están los ministerios, los sectores, con gente y profesionales especializados para ocuparse de cada asunto. Los artículos de la Ley de Contratación del Estado actualmente vigente relativos a estos temas dicen, por ejemplo, el 34.4, que las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto del contrato original y que para tal efecto los pagos correspondientes serán aprobados por el titular de la entidad. Acto seguido, el 34.5 dice que en el supuesto que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra mayores y hasta un máximo del 50% del monto originalmente contratado, el titular de la entidad podrá decidir autorizarlas, pero para la ejecución y el pago, nuevamente, debe contarse con la autorización previa de la Contraloría. Acá unas pequeñas reflexiones muy rápidas en el tiempo que nos queda para decir lo siguiente. Siempre establecemos el tope del 50%, cuando universalmente
en la mayoría de obras, el 50% de adicionales es el promedio. Entonces nosotros nos quejamos de que tenemos obras paralizadas. Ahí está una de las causas fundamentales de las obras paralizadas, que nosotros llegas al promedio del 50%, ya no puedes ejecutar, tienes que resolver el contrato. Los artículos de la nueva Ley General de Contratación Pública establecen que la autoridad de la gestión administrativa, que es una parte de la entidad, podrá autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto total del contrato. El titular de la entidad, que sigue siendo la entidad, podrá autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales de obra mayores al 15% y hasta un máximo del 30%. Otra buena noticia. ¿Por qué? Porque ya no va ese trecho, ese nuevo trecho que han inventado en total hasta el 30%, va a ser autorizado por la entidad, ya no por la Contraloría, que está ajena a la obra necesariamente. El titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales entre el 30 y el 50, previa autorización de la Contraloría General de la República. Y finalmente este cuadro donde pueden ver, porque ya el tiempo se ha vencido, a la izquierda tienen lo que es con la Ley de Contratación del Estado y a la derecha el cuadro con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que como ven, permite que la entidad apruebe hasta el 30% y permite que hasta ese 30% que aprueba la entidad se pueda ir al arbitraje o a la Junta de Prevención de Disputas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gandolfo. Definitivamente son buenas noticias, pero a la vez es un gran reto para todo el sistema de arbitraje a comandar adecuadamente, sobre todo con esta proliferación de centros de arbitraje, adecuadamente esta administración o esta resolución de conflictos que se presenten a través de estos adicionales. Creo que otro punto importante que ha tocado es justamente empezar a respetar la especialidad de los sectores. O sea, la Contraloría General de la República no puede intervenir tratando de saberlo todo, porque no solamente no respeta a los entes rectores, sino sobre todo puede tomar decisiones no adecuadas. Yo creo que la fiscalización y el control posterior o el control concurrente tiene que también respetar esa especialización. Y otro punto relevante dentro de esta presentación con este nuevo esquema de adicionales, los distintos niveles de aprobación de los adicionales, que también me parece que es un avance, ¿no? Dentro del desarrollo y generación de adicionales, estas distintas autoridades que van a aprobar los adicionales. Ya no todo tiene que ir al titular de la entidad, hay otras instancias de menor nivel que pueden aprobarlas. Así que muchísimas gracias por esa explicación y definitivamente hay todavía muchos más retos que de alguna manera están sobre la mesa respecto al arbitraje y de ello queremos seguir hablando con la doctora Magali Rojas, específicamente de la ejecutabilidad de los laudos, de qué está pasando digamos, en el mundo del arbitraje para generar mayor confianza, como ya lo hemos dicho, y soy repetitiva en esto porque de alguna manera y por la experiencia que he tenido, no me gustaría que este buen mecanismo y esta herramienta se siga distorsionando. Entonces, en ese sentido, doctora Rojas, quisiera preguntarle, ¿estamos generando realmente confianza con todo este esquema, con esta posible sobreregulación para no ser negativa en todos los sentidos? ¿Qué cosa nos está faltando dentro digamos, de la ley de contrataciones del Estado y del esquema en sí de la contratación estatal para generar esa confianza en el mundo del arbitraje? Gracias, Amalia. Ante todo, muchas gracias al Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Católica por siempre darme estas grandes oportunidades de reencontrarme con profesionales valiosos, que estamos todos aquí pues interesados en tratar no solamente de hacer un diagnóstico, sino también de hacer propuestas, ¿no? Eso decía el doctor César Gómez Marrón en la mesa anterior. No solo nos quedemos en identificar cuáles son los problemas, estamos viendo problemas desde el momento de la selección del centro, de cómo se conforman, de cómo se regulan, de cuál es el procedimiento, de las materias arbitrables, etcétera, 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 ¿no? Y siempre creo que lo más positivo es tratar dentro de todos estos problemas, tratar de formular
algunas propuestas que luego lleguen a los decisores, ¿no? Que no nos escucharán en algún momento, como dice el doctor Gandolfo, pero en algún momento sí, ¿no? Yo voy a hablar un poquito del tema más práctico, de la ejecutabilidad de los laudos que pueda verse afectar o que pueda impactar negativamente en la confianza que se tenga en este sistema, ¿no? Esta confianza se va a reflejar en algunas cifras, ¿no? Que yo he traído para compartir con ustedes y que de alguna manera nos puede alertar de que hay una percepción de que todo está arreglado. ¿Para qué me voy a meter en el problema de la contratación con el Estado si luego después termino en un arbitraje que no se cumple, ¿no? Cuyo laudo, cuya decisión no se cumple? Con cifras que están en el mecanismo CONOCE, que es un mecanismo de inteligencia de negocio que maneja el OCEA, por lo menos hasta ahora. En el año 2023 se han registrado 1.657.742 proveedores en el RNP. Una cifra importante, ¿no? Los procesos en el año, estamos hablando de los procesos clásicos, han sido 58.793. ¿Y cuántos contratistas de este 1.657.000 concretaron un contrato con el Estado? 29.297. En el 2024, lo que va del 2024, ha aumentado casi en 200.000 los proveedores inscritos en el RNP. Los procesos aparentemente estarían siendo un poco mayores. A la fecha ya hay 34.230, pero solo 20.424 proveedores han concertado o han concretado un negocio con el Estado, un contrato. Eso nos llama a la reflexión, porque significa que hay una percepción de ¿para qué entro, no? ¿Para qué me esfuerzo en preparar una oferta económica, en participar, en tomar el tiempo y asumir el costo administrativo que representa ser un contratista del Estado? No solamente para ser postor, sino para ser contratista y asumir en mucho el riesgo que se traslada al tercero. En un bien, en todo el proceso de importación del bien, por ejemplo, en un servicio, en pagar, contratar a los profesionales, igual que en la ejecución de la obra. Hay dos temas que me gustaría tocar con relación a cómo renovar o por qué es que esta confianza se está diluyendo, ¿no? Uno tiene que ver con la predictibilidad de los laudos, ¿no? Si bien el artículo 76.2 de la ley de la nueva Ley General de Contrataciones del Estado mantiene el orden de prelación, ¿no? De cómo es que se tienen que aplicar las fuentes del derecho en estos arbitrajes de derecho, pues al final en la realidad no se percibe esto y no hay una confianza de que finalmente los mismos casos se resuelvan de la misma manera. Yo particularmente en mi práctica profesional he tenido grandes ejemplos de tribunales distintos con contratos idénticos, ¿no? De obras diferentes, pero con contratos idénticos, con problemas idénticos que se resuelven de manera antagónica. Entonces, eso es algo que desalienta. Y el otro tema tiene que ver con la ejecutabilidad del laudo, ¿no? ¿De qué nos sirve suscribir un contrato que tiene una cláusula arbitral, ¿no? En la que las partes se van a poner de acuerdo en cómo vamos a regular el momento en que nos estemos peleando, ¿no? En que tengamos una controversia y, bueno, hay una buena fe, inclusive diría de ambas partes, ¿no? Sin embargo, cuando el Estado es el beneficiario del resultado, cuando las prestaciones, o mejor dicho, las pretensiones son fundadas a favor mayoritariamente del Estado, pues el Estado utiliza toda su maquinaria coercitiva, ¿no es cierto?, para hacer cumplir el laudo. Pero cuando las cosas no son así y las pretensiones resultan fundadas más a favor del contratista, el contratista tiene que padecer, ¿no? Porque es un padecimiento, por una serie de instancias hasta judiciales, ¿no? Y que además generan corrupción, ¿no? Porque, oye, págame mi laudo. Sí, pero ¿cómo es, no? ¿Cómo es? Y eso es lo que viven a diario los contratistas privados
que con buena fe asumieron que estaban firmando un contrato, ¿no? Con equidad, con compromiso de cumplirlo. Entonces pasa que las reglas no solo se deben cumplir cuando me favorecen a mí, ¿no? Se deben cumplir para construir seguridad jurídica y confianza y generar esta mayor pluralidad de postores que no solamente puede reactivar la economía, mejorar o promover a las pymes, que es un objetivo importantísimo, y también genera que el Estado mejore su posición de dominio como contratante, ¿no? Porque va a tener mejores ofertas. ¿Cuánto es el porcentaje del índice de postores por proceso actualmente? Yo les digo, cuando yo asumí el rol de presidente ejecutiva del OCE, era 1.8. Luego bajó a 1.6. Tratamos de implementar una serie de medidas normativas de gestión y empezó a ir subiendo. Esa recuperación que ha sido en años, porque son indicadores que no se mueven rápido, se ha estancado. ¿Y se ha estancado por qué? Porque es un proceso que empieza con muchos problemas, ¿no? Es como que al contratista lo hagas nadar contra la corriente, ¿no? Y termina peor todavía, porque tenemos un laudo que tenemos que solicitar su ejecutabilidad dentro de un juzgado de ejecución y luego estar viendo cómo nos defendemos de un recurso de anulación que muchas veces ni siquiera es fundado, pero que se interpone porque tenemos que agotar todos los medios en defensa de los intereses del Estado. Luego me detendré un poquito más en estos temas en la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que Magali nos ha hablado de temas fundamentales respecto de cómo podemos generar o qué es lo que estamos haciendo más bien para desincentivar la participación activa de los proveedores que se registran como tal y las señales que está dando en este momento de repente el Estado son las equivocadas, porque frente a la inejecutabilidad de los laudos es una señal más o desincentiva esta participación de proveedores. Y claro, esto es como una cadena, ¿no? Menos participación, hay menos competencia y menos competencia facilita la corrupción. Y a eso estamos apuntando un poco digamos, con los retos que no queremos enfrentar, con los problemas que no queremos solucionar, pese a que están allí, digamos, a la luz de todos. Y creo que vamos a tomar un poco lo que también nos señalaba Magali en el sentido de realmente traer propuestas. O sea, yo creo que lo ha hecho la mesa anterior y esta mesa no se va a quedar atrás para no solamente analizar, sino también dar propuestas de solución, no todo... Yo creo que el Estado y este tipo de mesas justamente permiten darle estas sugerencias para seguir mejorando. Creo que la solución para mejorar y para recobrar la confianza en el arbitraje no solo está en el Estado, sino en cada una de las partes, en cada uno de los árbitros, de los proveedores y demás, ¿no? Que tienen que tomarse en serio esta mejora de este mecanismo. Así que esta segunda, digamos, ronda va a tratar de aportar estas sugerencias innovadoras en este sentido. Y vamos a empezar con Alfredo, ¿no? Para que nos hable justamente de estas propuestas que nos trae y sobre todo de repente profundizando lo que nos ha hablado en la primera ronda. Alfredo, por favor. Bien. Alternativas de cómo designar a los árbitros. Había dicho que hay diferentes a nivel internacional. Simplemente esa era una alternativa que puede ser implementada o estudiada. El hecho de que decíamos una nómina corta, pero eso depende, decíamos, de las instituciones arbitrales, ¿no? Y que haya una puntuación para que las partes participen también en esa designación, ¿no? Que no sientan que una institución arbitral le ha impuesto un árbitro que no de repente consideran idóneo o especializado suficientemente para ver la materia del caso. Y entonces, con esas puntuaciones que las mismas partes pueden otorgar, podría tenerse un tribunal
más legitimados, ¿no? Ese era un tema que quería redondear de mi participación anterior. Pero un tema que sí me preocupa y que ha sido siempre de manera reiterada considerado en las últimas normas de contratación con el Estado es que se está supeditando desde el punto de vista legal, ¿no?, la eficacia del laudo al registro hoy en el CACE y en el futuro en el PLADICOP, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué culpa tienen las partes, ¿no?, de un laudo que no se puede registrar en el sistema, ¿no? Porque es un sistema en el cual el presidente del tribunal o árbitro único puede ingresar el laudo siempre y cuando la entidad genere un perfil para poder colocar eso. O sea, ¿en qué parte del mundo existe que una de las partes contractuales habilita al tribunal arbitral para que se cuelgue y publicite el laudo? ¿No? En ninguna parte del mundo, ¿no? ¿En qué parte del mundo existe que una decisión jurisdiccional, como es el laudo, como si fuera una sentencia judicial, depende de que se comparte esa decisión en una web? ¿No? O sea, me resulta absurdo como si dijéramos que vamos a compartir. Si no lo compartes en tu Facebook, no vale, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿No? Y eso no nos ha llevado a reflexionar, ¿no? O sea, miren, tantos años se sigue manteniendo lo mismo y no estamos reflexionando en lo que está ocurriendo. Y les digo, y esto no es, en muchos casos, falta de voluntad del tribunal arbitral de colgar el laudo. O sea, a veces hay problemas en el sistema, a veces el laudo es tan largo y grande y pesado que no se puede colgar en el CAC y hay que pedir ayuda, aporte, soporte técnico para que lo puedan colgar. Ahora eso se ha ido superando poco a poco, pero ¿qué culpa tenían las partes de que el laudo no sea publicado en el OCE, en el CAC, perdón, y ahora en el PLADICOP? Ninguna, ¿no? Entonces, y esto no tiene nada que ver, fíjense ustedes, y quiero dejar claramente el tema, no tiene nada que ver con que yo sí creo que los laudos tienen que ser publicitados. Sí, eso no hay ninguna duda. O sea, yo sí creo que los laudos sobre contratación con el Estado tienen que publicitarse en una plataforma que sea accesible para todos. Pero no basta solamente eso, sino que además esa plataforma debería estar sistematizada y debería facilitarse el envío para que se publicite, sin supeditar la eficacia del laudo a esa publicidad del laudo. Y estas cosas, por ejemplo, se viene repitiendo en las últimas normas y no hay cuestionamiento alguno. Y en realidad estamos supeditando la decisión de un órgano jurisdiccional a que se comparta en Internet, lo cual es totalmente ilógico. Entendemos como notificación cuando se publicita en el CAC, y eso no es una notificación, porque ¿qué significa notificar? Remitir con carácter recepticio a una persona determinada una comunicación. Al domicilio procesal te informo aquella decisión del tribunal arbitral, el laudo, ¿no? La publicidad en el CAC es a todo el mundo, pero no a las partes en el proceso. Eso no es notificación. Desde el punto de vista técnica legislativa, es un gran error, ¿no? Entonces, esto debería cambiar. Por ejemplo, podríamos facilitar las cosas diciendo simplemente que haya, como actualmente ocurre, ¿no? Hay una mesa de partes en el OCE, que el laudo se presente por mesa de parte del OCE, listo, y que el OCE lo publicite, y es más, que sistematice los laudos, porque ahora ni siquiera se sabe cuántos laudos hay en una entidad, cuántos laudos hay sobre resolución de contrato, ampliación de plazo, para que sirva inclusive como un criterio que pueda ser revisado para decisiones posteriores, o sea, no con carácter de precedente vinculante, pero por lo menos como orientativo, ilustrativo, y te genera un estándar o en todo caso una cierta predictibilidad en las decisiones, ¿no? Entonces creo que podemos mejorar eso, ¿no? Yo diría esto sería una propuesta también de cambio adicional al que ya he comentado. Y no quiero excederme tiempo porque ya me están sacando la tarjeta roja, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Creo que nuevamente has tocado estás sugiriendo temas relevantes, camino a recobrar la confianza en el arbitraje. Y quiero resaltar un poco lo último que señalabas. ¿Cómo hacemos para tener esa predictibilidad? Que es tan necesaria justamente cuando las partes buscan, buscan la administración de justicia en el ámbito privado como es el arbitraje.
Obviamente, allí siempre he escuchado a los expertos el debate respecto a los límites de la transparencia dentro del arbitraje, ¿no? Hasta dónde se tiene que ser confidencial y digamos, hasta dónde estamos obligados con la transparencia, y tú también has delimitado y has dicho, cuando se trata de contratación estatal, se tienen que publicar los laudos, o no sé si te has referido en todos los casos, pero la publicación de los laudos es importante. Y que esa publicación tiene que tener un objetivo, y ese objetivo es que se sistematice. Y en ese sentido, mi pregunta iría para Magali, y habiendo tenido justamente la experiencia de haber sido presidenta del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿es posible generar esa sistematización? ¿Crees que eso aportaría al fortalecimiento del arbitraje? Gracias por la pregunta. Voy a tocar una primera parte, básicamente con el tema de transparencia y de notificación electrónica. Creo que debemos mirar siempre hacia el futuro, ¿no? Hacia este mundo electrónico, impersonal de repente, poco formal, al que nos estamos dirigiendo a propósito de todos estos mecanismos que la pandemia y el gobierno electrónico y el gobierno digital nos está llevando. Yo sí creo que, y es un poco parte de la exposición de motivos que se manejó en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, que era importante generar una obligación en cuanto a la publicidad de los laudos y su eficacia jurídica, no solamente para obtener información, porque al 2011 solamente habían 250 laudos publicados, sino también para construir o darle un valor mayor a la plataforma del SEACE, en el sentido de que se notifiquen, y no solo se notifiquen los laudos, se notifican los actos de otorgamiento de la buena pro, se notifican las observaciones y consultas, se notifican un montón de actos que se tienen que notificar así, inclusive los oficios de la Dirección de Gestión de Riesgos, antes Dirección de Supervisión, que antes las entidades particularmente las omitía, ni siquiera los implementaba. Entonces se construía y se trataba de fortalecer esta plataforma del SEACE para construir una plataforma de notificación electrónica con eficacia jurídica. Se puede mejorar, se puede sistematizar. Ahora seguramente el desarrollo de software mejoraría muchísimo, no debería estar anclado a la entidad que es parte del proceso. Todo eso creo que es bienvenido y creo que siempre es perfectible. Y un detallito, permíteme, Amalia, todavía estoy en el tiempo, creo, complementar un poco la presentación que tuvo, aparte del tema de la ejecutabilidad y la transparencia y estos temas de notificación electrónica, eficacia jurídica de los laudos. Es bien gracioso, ¿no? Un poco nos ponemos a leer la nueva ley general, el artículo 8410 dice, ¿no? Contiene expresamente que el pago del laudo es obligatorio, ¿no? Que el cumplimiento del laudo es obligatorio. Esto de verdad es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una ley tenga que decir que el laudo, o sea, es como si ¿no? Como si el Código Procesal Civil dijera, la sentencia es de cumplimiento obligatorio. Eso es absurdo, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Porque lo que se busca es construir que una obligación contractual, ¿no? Se convierta en legal, cuando ya es una obligación legal. Y supongo que de ahí se va a jalar algún desarrollo reglamentario que permita acorralar a las entidades al pago de los laudos, al cumplimiento de las obligaciones económicas contenidas en los laudos, ¿no? Hay una ley ahorita que reduce este cumplimiento al quinto orden de prelación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta situación y cómo poder... Hay muchas propuestas, yo tengo por ahí algunas que tienen que ver con el proceso de ejecución del gasto público relacionado al cumplimiento del laudo, que si no se puede hacer dentro del ejercicio presupuestal en el que se emite el laudo y es eficaz, se tendría que hacer en todo caso máximo al siguiente ejercicio presupuestal, ¿no? Para el tema de la reformulación del presupuesto. Y en todo caso, si no, sería el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Digo, alguien tiene que asumir la responsabilidad, porque si no recuperamos esa confianza, estamos diluyendo todo este proceso de contratación pública en inclusive situaciones arbitrarias que
están en la delgada línea roja de pasar a ser desviaciones, irregularidades o actos de corrupción. Y solamente para aportar un poquito en este tema de los recursos de anulación de laudos, ok, se dice que se tienen que aprobar por el titular, por el ministro, dependiendo, etcétera. Muy bien, ¿por qué? Porque se tiene que restringir a lo que realmente corresponda. Pero yo creo que esa autorización debe tener una exposición de motivos. Y esa exposición de motivos debería ser un requisito de admisibilidad de ese recurso de anulación, que pase por un filtro. Y el filtro lo tienen que dar los jueces, porque entonces todo el mundo sigue, no, es que yo ya estoy impugnando porque tengo que agotar los medios impugnativos para defender los intereses del Estado. Y ese es un error de concepción. No se defienden así los intereses. Ahí lo que se está haciendo es demorarse, restringirse la oferta, demorarse la ejecución de la obra y genera una serie de círculos negativos y viciosos que deberíamos cortar con propuestas normativas un poquito más serias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali, no solamente por la explicación que nos has dado, sino también justamente por reflexionar sobre algunos puntos que son sumamente relevantes para la generación de confianza dentro del arbitraje. Y esta situación de que el Estado peruano pone en quinto orden de prelación el pago para cumplir justamente con sus obligaciones a través de los laudos, tiene que ver justamente con la pérdida de confianza también de parte del regulador del sistema. Y básicamente, ¿por qué? Porque también, claro, por una parte, no sé si sin querer, pero ha promocionado o ha posibilitado la excesiva proliferación de centros de arbitraje que no guardan justamente las condiciones técnicas y de transparencia que se requieren. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? El propio Estado genera ello, luego digamos, del resultado desconfía y a propósito de esa desconfianza dice yo no te pago. Y claro, además el Estado se perjudica doblemente porque con esa acción lo que hace es espantar a los proveedores, sobre todo a los proveedores que de alguna manera son probos o honestos y que quieren realmente competir, no, se van del mercado y nuevamente terminamos en el ámbito de la corrupción. Entonces, creo que todo digamos, es un ciclo y hay que empezar por algún lado, así que yo voy a tomar un poco lo que decía María Hilda y recogiendo lo que se había dicho en la mesa anterior, es decir, cómo es que empezamos a construir esta solución. Por algún lado tenemos que empezar y a lo mejor vamos a decir, esta coalición del bien, digamos, de las instituciones serias, de las instituciones que quieren mejorar la calidad del arbitraje, pueda ser la que dé la respuesta o iniciar esta gesta de cambios, no solamente normativos, sino sobre todo también de cómo se administran los arbitrajes, cómo recuperamos esta buena práctica, ¿no? Para que le hemos distorsionado con tantas modificaciones normativas, cómo vamos nuevamente a la esencia del arbitraje y a lo mejor también preguntarnos por qué el arbitraje, por qué la ley de arbitraje que se emplea en el ámbito privado, ¿por qué no podría como tal también aplicarse en el sector público? ¿Qué nos diferencia tanto, además de la transparencia que creo que sí estamos obligados cuando disponemos de recursos públicos? Entonces, en ese sentido, voy a ir con María Hilda para que sea el doctor Gandolfo el que cierre. María Hilda, quisiéramos conocer respecto a esta propuesta que tú has hecho. ¿Tú qué le sugerirías a esta coalición del bien o por dónde quisieras que empiecen? ¿Qué sugieres? ¿Cómo empezamos esta gesta? Gracias, Amalia. Yo creo que, como decía, creo que es sustancial transferir conocimiento. Y yo por lo menos veo 3 ámbitos en los que es sustancial hacerlo. Primero, los centros de arbitraje. Creo que la Católica, creo que la Cámara de Comercio tienen 25 años de experiencia, han implementado cada una modelos, yo diría cada una a su estilo para gestionar eficientemente. Entonces creo que sí hay un compromiso para transferir conocimiento a centros de arbitraje que sean serios, elegidos por los propios centros de arbitraje.
Y posiblemente, como decía, esos centros de arbitraje tendrían que ser aquellos que tengan algún respaldo institucional y ahí podríamos comprometer a las cámaras de comercio. En el mapa que les he mostrado, prácticamente todas las regiones tienen una cámara de comercio que tiene un centro de arbitraje. Entonces, generar una alianza a través de las cámaras de comercio y los centros de arbitraje para transferir conocimiento. Si no transferimos conocimiento, no hay forma de que esto funcione. Y la segunda cuestión creo que es un problema de fondo que lo tenemos como país y creo que sí es importante hablar. Cuando hablamos de transferencia de conocimiento, también hablamos de transferencia de conocimiento a nivel del Poder Judicial. Pero ¿por qué nos está pasando todo esto? Yo creo que es opinión personal y probablemente suene muy feo. Creo que es porque tenemos un sistema universitario quebrado. Y creo que mientras no reconozcamos que nuestros profesionales no están saliendo a la altura de cómo debe ser un profesional, el problema no solo va a incrementarse en el futuro, y creo que nuestro legado como generación, el nuestro, es pésimo para nuestros hijos. ¿Y por qué lo digo? Hace un par de semanas hemos tenido el examen de Serums. Yo me preguntaba qué pasaría si tuviéramos el mismo examen para ingeniería o derecho. ¿Cuál sería la nota a nivel nacional con todas las universidades que tenemos? Y yo creo que ese es un problema central al que todos estamos mirando de costado. Porque probablemente si tuviéramos todos los abogados de este país una formación idónea, no necesitaríamos hacer esa transferencia de conocimiento. Y al interior de las instituciones, creo que tampoco tenemos funcionarios altamente calificados como demanda la política pública, como demanda el gestionar el Estado. Y entonces probablemente una salida sea fortalecer Servir a través y hacer obligatorio que por lo menos el jefe de la OGA sea un gerente de Servir. ¿Por qué eso no es obligatorio? Llevamos 30 años hablando de contratación pública y de todo esto y no tenemos gerentes públicos idóneos en más de 2.000 entidades. ¿Por qué no tenemos buenos gestores? O sea, esas son dos medidas, esta de transferir conocimiento y esta de fortalecer Servir, probablemente son parches a un problema sustancial que es la quiebra de nuestro sistema universitario. Sin eso creo que como país no vamos a llegar a ningún lado y creo que nosotros, los que somos ya un poco más viejitos, creo que tenemos la responsabilidad de levantar la voz y comenzar a poner el tema en agenda, porque estamos dejando a nuestros hijos un país invivible. Y no es un país viable si no tenemos educación. Así que yo creo que ese es el problema de fondo y por ahí creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, María Hilda. Y yo creo que a lo que has agregado a la importancia de la transferencia de conocimientos, creo que tenemos que agregar también la formación, porque la formación va más allá y lamentablemente hay, digamos, profesionales que puedan conocer mucho el tema, pero no tienen una formación ética, no tienen una formación en valores, una formación en integridad, que está faltando y que supuestamente eso viene de casa, pero si no se da en casa, pues en el camino hay que hacerlo y probablemente sean las casas universitarias las que también nos ayuden con ello, e incluso dentro del Estado mismo, cuando se trate de gestión, ¿no? Digamos, de decisiones de gestión, también tengan este core o sean preparados en estas habilidades y en estas condiciones profesionales que se requieren para gestionar. Es un todo, la verdad que los problemas y los retos que tiene nuestro país son enormes, pero hay que empezar por algún lado. Y en una de esas propuestas concretas, yo quiero resaltar lo que tú decías respecto a la alianza, a la alianza que podría ser las cámaras de comercio para por lo menos estandarizar sus propias políticas, ¿no? No pueden tener políticas tan distintas unas de otras y incluso sentirse que compiten, ¿no? Eso es lo que yo he sentido en las distintas cámaras. Es como decir quién es mejor que la otra, que eso está bien, pero no lo es todo. También pueden tener su propia coalición, vamos a decir, para que puedan generar dentro de ellas reglas que aseguren la calidad de todos los servicios que estas cámaras brindan. Si no, ellas mismas también se debilitan, así que eso también queda como propuesta. Entonces, finalmente, luego de haber escuchado las propuestas digamos, de casi todos nuestros panelistas, quien nos va a ayudar a
cerrar esta mesa va a ser el doctor Gandolfo, comentándonos justamente desde su vasta experiencia y habiendo creado la ley original de contrataciones, ¿qué más podríamos hacer de cara a esta nueva ley de contrataciones del Estado o cómo podríamos mejorarla a través de repente el reglamento, doctor, para generar la confianza en el arbitraje? Muchas gracias. Bueno, en consideración de lo avanzado de la hora, yo creo que vamos a aprovechar estos minutos para hacer algunas propuestas. ¿Se escucha bien? Para hacer algunas propuestas, ahí se escucha mejor. Para hacer algunas propuestas y para entrar a una segunda etapa de información clasificada, más conocida como chismes. Entonces, empecemos por las propuestas. Lo primero que quisiera decir es que me gustó mucho la propuesta de Amalia de que tengamos una sola ley de arbitraje para nuestros arbitrajes comerciales, todo, y que la ley de arbitraje derive todo lo que pueda a esa ley. Así fue hace 25, casi 30 años. Ese fue lo que nos inspiró. No hay que descubrir nada. En el entretiempo le decía a mi amigo Ricardo Rodríguez, oye, yo no estoy de acuerdo con dos leyes, como una ley de arbitraje para contratación pública. Si las normas de arbitraje de contratación pública son 2 o 3 que están en la ley, ¿vas a hacer una ley para reproducir lo que dice la otra ley? No tiene sentido. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Amalia, una sola ley y de ahí las cosas especiales para contratación pública. Y vamos a las propuestas. La primera propuesta es inmediata. Nos hemos quejado toda la noche de los institutos arbitrales, que los truchos y estas cosas. Pues el problema está en la propia ley, porque la propia ley dice que se deben hacer las acreditaciones. Le ordena a la presidencia del Consejo de Ministros que establezca una entidad para que haga las acreditaciones, el Ministerio de Justicia, el OCE, lo que sea. Y no se ha hecho hasta ahora eso. Entonces, claro, como la ley optó, es decisión de la ley, pero la ley optó de que el contratista, si quiere hacer un arbitraje, vaya y escoja su centro de arbitraje, la ley también le dijo, pero vas a escoger de los centros de arbitraje acreditados. Pero claro, como no acreditaron ningún centro, el contratista va donde quiere. Ese es el problema. Entonces, en inmediato, todavía hay tiempo, porque hasta que entre la nueva ley, cuyo reglamento se publicará en los próximos días, el prepublicación para dar opiniones, todo eso, y entrará en vigencia todavía en marzo. Bueno, hasta que eso suceda, por lo menos solucionemos de inmediato, acreditemos centros, que hagan su trabajo. Eso es el punto 1. Punto 2, en el tema de recusaciones. Yo hice una propuesta para el reglamento actualmente vigente, una de las pocas que me hicieron caso, y pusieron no más de 3 recusaciones infundadas para que sigas presentando recusaciones. Ya no puedes presentar más. Son como 3 balas de plata. Si acabas tus 3 balas, a llorar a la playa. Eso está ahorita en el reglamento. Ojalá que esté en el nuevo reglamento. Esa es mi propuesta, que lo repitan. Porque costó Dios y su ayuda hacerlo. Y nació de una experiencia en un centro de arbitraje de prestigio, donde yo fui abogado y sufrí las consecuencias de un proceso arbitral en el que hubieron 15 recusaciones. No avanzábamos nunca. Duró años ese proceso arbitral y no avanzaba porque me recusaban al árbitro. Yo era una entidad, por supuesto, la que recusaba. Y llegó al extremo, por supuesto, de recusar hasta su propio árbitro. Entonces, eso no puede ser, pues. Entonces yo les he dicho incluso a muchos colegas que eso deberían copiarlo en la ley de arbitraje también, porque la ley de arbitraje también tiene esa deficiencia. Pueden recusar indefinidamente. Y claro, antes el arbitraje entre personas serias, honorables y se guardaban ciertos respetos. Ahora es una desgracia en todo terreno. Entonces, igualmente ahí hay esos problemas. Ok, eso en materia de recusación. Y en materia de anulación también hice una propuesta, esa no me hicieron caso, y dije lo siguiente: las anulaciones no pueden ser falta de motivación, por motivación deficiente, por motivación insuficiente, por motivación coja, chueca. No, no puede ser. En la ley de arbitraje la ley de arbitraje dice, el auto debe ser motivado. No dice debe ser motivado a satisfacción del cliente, de la parte, del esto. No puede ser, pues, porque el que pierde necesariamente se agarra de lo que sea para anular, para pedir la anulación. Acá están los centros de arbitraje y me pueden decir, la verdad es que la mayoría de recursos de anulación, si no es el 80, el 90%, es por algo de la motivación. Entonces, ahí hay que ponerle freno, que se cumpla la ley. Falta motivación, bueno, si no te ponen ninguna motivación. Si ponen 4 líneas, lo que sea, es la motivación, pues tú escogiste a los árbitros, ahí están. Ya, a llorar a la playa también. Ok, entonces ya son 3. Vamos a ir a la playa ahorita.
aunque sea invierno. Ahora, a llorar. Vamos con la sección chismes. Alfredo habló del Registro Nacional de Árbitros. Bueno, efectivamente, había eso, ¿no? Cada parte, ¿qué pasaba? Las partes elegían a quien querían, efectivamente. Pero yo, si soy privado, puedo elegir pues a quien quiero, y si me sale mal el agua es mi problema, es mi plata, es mi inversión. Pero si soy alcalde, soy ministro, soy director ejecutivo, no puedo tener esa libertad pues de elegir a mi compadre, a mi vecino, a mi amigo del colegio. No, pues. No es que tienes que elegir a alguien que defienda los intereses del Estado, pero por lo menos alguien que conozca el tema, que sepa el asunto. Entonces hay que decirle a la entidad, todos estamos en la obligación de defender al Estado, porque el Estado somos todos y esas cosas que nos enseñan en el colegio. Entonces, muy bien, yo sugerí, oye, tiene que ser algún centro de arbitraje esto, así como la ley de arbitraje nos remite cuando no designas a tu árbitro, que la Cámara de Comercio te designe a tu árbitro, que sean los centros los que elijan. No, dijeron un registro, ya un registro, ok, Registro Nacional de Árbitros. Pero era para designar al árbitro que designa la entidad. Pues la ley se fue más allá y dijo, la entidad y al presidente que designan por deficiencia de manera residual cuando no designan a las partes. Ok, y el reglamento se fue más lejos todavía, porque como ha dicho Alfredo, sin reconocerlo así tácticamente, ha dicho, antes el árbitro único también era del Registro Nacional. No, era el reglamento el que había exigido eso, no era la ley. Entonces en qué momento, pues ya, no puede ser. Al reglamento hay que ponerlo en su sitio. Corrijamos eso. Se corrigió. Ya no es el árbitro único, pero quedamos en ese problema. Y eso de los 38 árbitros del registro, el problema lo creó ni la ley ni el reglamento, el problema lo creó el OCE, porque el OCE inventó una directiva diciendo, oye, para ser árbitro, para renovarte en el registro, tienes que dar tu examen, tienes que saber esto, tienes que ser bien bonito. Entonces, ahí está el problema. Porque, ¿qué pasó? Cuando ya empezó eso, el Poder Ejecutivo se encontró entre la espada y la pared, y ¿qué hizo? Hasta por 2 años consecutivos renovó las inscripciones de los árbitros que estaban en el RNA para evitar el problema que se suscitó al tercer año cuando ya no pudo renovar más. En fin, no hubo acuerdo del Consejo de Ministros, qué sé yo, y se quedó así la cosa. Entonces encontramos este problema. ¿Cuál es la solución? La solución, bueno, la ley todavía no, la ley ya dijo, seguimos con arbitraje institucional, todo eso, pero no ha bajado a ese detalle. ¿Cuál es el detalle? Falta por precisar. Yo creo que hay que tener cuidado, porque también otro error de la ley es repetir el tema de las especialidades. Eso de las especialidades es atroz. O sea, te dicen, oye, el árbitro tiene que ser especialista en derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. ¿Quién decide eso? Y, oye, a mí no me interesa eso. Yo si tengo un problema de hidrocarburos, quiero un árbitro especializado en hidrocarburos, que haya arbitrado temas de hidrocarburos, o que haya trabajado en ese tema, o que conozca ese asunto. O que sepa arbitraje, contratación pública. Eso me lo enseñan en el centro de arbitraje. La doctora Silvia nos dice cómo es el proceso y ya es asunto solucionado. El problema es saber en la especialidad en que se trata, para que no vengan y digan, oye, contrata un perito, y el perito sabe bien lo que diga. No, que el árbitro entienda, que el árbitro sea el mismo perito, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que necesitamos. Y bueno, acabó la sección chisme. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Gandolfo. Creo que ha sido bastante directo respecto a las propuestas que ha planteado además, y ojalá que lo escuchen cada vez más. Yo solo quisiera plantear, digamos, una preocupación respecto que me parece necesaria en una de sus primeras propuestas, es que se materialice la acreditación de los centros de arbitraje, que es necesario, sí, pero creo que no hay que dejarlos solos en esta, digamos, en esta acreditación. Creo que hay que hacer propuestas también desde el lado de los expertos, porque ya sabemos que a veces los funcionarios públicos somos muy creativos, incluso en lo que desconocemos, y podríamos luego sobreregular nuevamente con tantos requisitos y demás, que al final termina distorsionándose o también siendo demasiado flexible, que no es el filtro que queremos. Entonces creo que ahí también hay una nueva ventana de aporte desde el lado de la academia, desde el lado de los centros de arbitraje serios, responsables, para ayudar a que esto se materialice, que no tengan, vamos a decir, rienda suelta, ¿no? Entonces, bueno,
Creo que ha sido bastante interesante en todo lo que nos ha señalado. Esperemos que estas conclusiones nos ayuden a mejorar a recobrar esta confianza desde la contratación estatal en el arbitraje como una buena práctica internacional. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y sobre todo pediré un aplauso para estos penalistas que nos han dado tan excelentes propuestas.